Bienvenidas y bienvenidos al podcast negro del emprendedor, un podcast con el motor gripado. Veremos si podemos darle un poco de gas o corriente. Trata de arrancarlo, Carlos. Sí, trataré de arrancarlo, porque hoy tenemos con nosotros a Emilio Froján, es del 91, ojo al dato, y casi vecino en su parte gallega. Este hoy cofundador de Belka Motor, una marca española de movilidad que vende vehículos eléctricos de dos ruedas, básicamente ciclomotores, motos, bicis eléctricas. De hecho, no sé los datos en 2022, pero en 2021 creo que ha sido la que más matriculaciones de ciclomotores ha hecho en España. Además es profesor en algún máster de marketing digital y creemos que hace muchas más cosas. Vamos a preguntarle sobre esto porque la palabra Forbes se repite muchísimo en su descripción de LinkedIn. Bienvenido, Emilio. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantado de tenerte y es un placer, la verdad, contar contigo y conocer un poco más de tu historia y de la historia detrás de Belka Motor. Vale, pues ¿por dónde queréis que empiece? Porque... Pues sí, tenemos algunas preguntas, pero quizá hablemos un poco antes de Rayola, porque antes de empezar con Belka tenemos que hablar de nuestro patrocinador, que es Rayola Networks, que además traemos una sorpresita hoy, ¿no, Carlos? Sí, la sorpresita de que, bueno, yo en realidad Emilio también está aquí porque lo conocí en una ponencia de la RMC, que es el evento que hace Rayola. Me encantó su ponencia y cómo un poco trató la marca y desde ese momento, que creo que aún estábamos empezando el proyecto del podcast, dije, yo tengo que traer a Emilio aquí a comentar cosillas. Pero bueno, en esa ponencia me enteré también de los planes de Rayola, toda esta infraestructura que estaba montando en España, y hoy la pequeña cosita que os traemos es que si contratáis el hosting con nosotros, os lleváis un 20% de descuento en cualquier momento del año, que creo que está muy guay si necesitáis un hosting web de Rayola. Oye, Carlos, déjame destacar rápidamente tres cosas de Rayola y ya pasamos al invitado, que es lo importante. Pero hosting elástico, o sea, puedes aumentar recursos cuando lo necesites. Soporte, que te ayuda cuando tengas algún marrón y los tendrás, te lo aseguro. Y reseller, que si tú tienes clientes además, puedes tener un plan para tener clientes básicamente. Así que un poco se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres un hosting para ti o para tus proyectos si tienes múltiples proyectos o incluso si tienes clientes te pueden echar una mano también. Así que Rayola Networks. Sí, recordar eso, que si queréis el 20% de descuento, usar el link que estará en la descripción. Y una vez dicho esto, pues ya sí que me gustaría empezar a hablar con Emilio y a preguntarle eso. Él decía cómo empezó todo. Yo te quería preguntar, ¿vendías mermeladas ya de pequeño o cómo empezó esto de pensar en emprender? Pues siempre he querido ser emprendedor. No sé si me viene de familia, porque mi madre tenía un pequeño negocio de ropa en mi pueblo, en Caldas de Reis. Mi padre tenía una pequeña empresa de compraventa de atún. Es decir, en mi familia somos autónomos todos, ¿no? No tenían grandes empresas mis padres, pero bueno, sí que manejaban su tiempo, manejaban pues pequeño grupo de personas, manejaban las crisis, bueno, y era algo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de poder crecer, no de tener una empresa para sobrevivir, sino de tener una empresa para poder vivir mejor. Erróneamente me metí en ADE, creyendo que ADE era la carrera ideal para poder emprender y me equivoqué. Me Eso equivoqué pasa mucho, total. ¿eh? Sí. Sí, creía que ADE era, bueno, que te enseñaban a hacer empresas, básicamente, o incluso administrarlas, ¿no? Y me encontré de que no había, es decir, en 2 años de carrera no encontré ninguna asignatura que tuviese algún tipo de contenido relacionado con cómo fundar tu propia empresa, cómo conectar con inversores, cómo desarrollar tu producto, incluso cómo hacer un plan de negocio, eh, cómo hacer un pacto de socios. Es decir, no encontraba contenidos vinculados al mundo del emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, ya me explotó la cabeza cuando en una clase de econometría me pusieron una integral y dije, bueno, por aquí no voy a pasar ya.
me fui de clase y no volví por la universidad. No me quería poner a hacer integrales ni cosas de estas porque tenía ya la convicción con 19, 20 años de que no las iba a utilizar en mi vida. Prácticamente para cualquier cosa que fuese a hacer en el futuro no me imaginaba tener que estar aplicando una integral, ¿no? Entonces me fui de clase ¿Verdad? Pero y... cuando empezó el profesor a explicar las integrales, dijiste hasta aquí y literalmente te fuiste de clase en Sí, ese me momento. fui de clase, me dio un calentón porque ya estaba disconforme con la carrera en sí, no estaba viendo que yo estuviese pues, aprendiendo los conocimientos que necesitaba para poder emprender. Es verdad que fuera de las aulas era muy activo, tenía pues, asociaciones de estudiantes, tenía mi propio sindicato, que precisamente lo que intentábamos hacer era pues, conectar el mundo del emprendimiento y el mundo profesional a la universidad. Y organizábamos muchos foros de emprendimiento, organizábamos foros con las Big Four, con grandes despachos de abogados para explicar sobre distintas temáticas que a veces desde la óptica de un profesor investigador pues no se profundiza con notoriedad y bueno, y en definitiva queríamos atraer todo ese mundo a la universidad, pero sí, me dio un ramalazo y dije hasta aquí, porque ya estaba disconforme y ya, es decir, esto era econometría 1, econometría 2, pues tendría integrales o cosas peores y dije, pues que no pienso pasar por aquí, o sea, no voy a pasar por aquí. Ya, ¿al menos sabes hacer una raíz cuadrada o...? Sí, todavía me acuerdo. Sí, una red cuadrada, pero máximo 3 dígitos. ¿Y de ahí ya empezaste alguna cosilla? ¿No llegaste a acabar la carrera entonces? No, después me metí en... Ya tú, vaya absurdo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tal, pues hice ciencias políticas que bueno, por lo menos no tenían matemáticas, ¿no? Claro, yo por aquel entonces pensaba que la política era una herramienta muy potente para transformar la sociedad, para generar cambio, para identificar problemáticas sociales y tratar de solucionarlas, ¿no? Entonces, hice ciencias políticas y bueno, y aprendí lo que no es gestionar cambio de forma adecuada. Es decir, después de una estancia en un partido político, me doy cuenta de que la política no es una herramienta que gestione conflictos o que genere soluciones, sino que precisamente es una herramienta en muchas ocasiones que genera conflictos. Genera más conflictos muchas veces de los que soluciona. Al menos así lo viví yo participando de la vida orgánica de un partido político, ¿no? Sin embargo, me di cuenta de que el emprendimiento sí que era una herramienta útil, eficaz a la hora de identificar problemas reales y de buscar soluciones que fuesen efectivas. ¿A qué universidad fuiste? Porque quizá podríamos mandar a algún político actual. Pues estuve en la Universidad de Santiago de Compostela. Pues mira, no voy a decir nombres, pero... Entonces, ¿cuál fue al final tu primer negocio y cómo empezó? Pues mi primer negocio, no sé si le puedo llamar negocio, pero mi primer modelo de negocio o la primera vez que generé una propuesta de valor y la distribuí entre un grupo de personas a las cuales les satisfacía una necesidad inmediata, fue un sindicato de estudiantes. Es decir, un sindicato de estudiantes que tenía que tener unos unit economics, que tenía que ser sostenible, que tenía que financiarse. ¿Verdad? Que nos financiábamos también con fondos públicos, pero también a través de los eventos que generábamos o de experiencias de voluntariado que organizábamos o charlas que algunas de ellas pues eran de pago, pero bueno, básicamente tenía al menos que cubrir gastos, ¿no? Pero lo más importante que aprendí fundando asociaciones de estudiantes y sindicatos de estudiantes fue a crear una proposición de valor. Generar un entregable producto, en este caso servicios, que pudiesen satisfacer necesidades de
de la comunidad en la que yo estaba implicado, que en este caso era la comunidad universitaria. Identifiqué que había ciertos sectores de la comunidad universitaria que no estaban conformes con las reglas, con el tablero educativo actual, que querían adquirir nuevos conocimientos diferentes a los que hay en un tablero educativo estándar, en un panel educativo que incluso podemos decir que es bastante obsoleto, con planes bastante antiguos, contenidos desactualizados. Queríamos unir un nuevo modelo crear un nuevo modelo de organización docente también, donde se incorporasen profesionales del mundo corporativo y del mundo emprendedor al panel docente para todavía subrayar más esa vinculación que queríamos crear del mundo real con el mundo educativo. Incluso pues desarrollar incubadoras de startups o apoyar al estudiante que tuviese pues inquietudes emprendedoras, ¿no? Saliéndonos totalmente pues de actividades partidistas o actividades que tuviesen sesgo político, es decir, asociaciones universitarias sin ningún tipo de abanderamiento de ningún partido político, sino que simplemente se preocupan por el estudiante, ¿no? Y esa fue la primera proposición de valor en un entorno de universidad controlada por 2 o 3 sindicatos que sí que abanderaban inquietudes de algún determinado color político, pues nosotros pues lanzar una iniciativa que no tuviese ningún tipo de color político, sino que se enfocase plenamente en desarrollar el pleno potencial de los estudiantes y en crear conjuntamente pues, una universidad que fuese diferente y que atrajese pues, nuevos conocimientos, nuevos docentes, que tuviesen otra manera de ver la vida universitaria, verla de una forma más abierta, que el emprendimiento, por ejemplo, tuviese un espacio importante, ¿no? en esta manera de ver la universidad. Y quizás en esta manera de ver la universidad, ahí es donde quizás también te surgió el gusanillo luego más tarde de ser profesor en algunos másteres. También sabemos que inviertes en startups, también sabemos que mentorizas en plan, y además eres CEO de Berka. ¿Cómo haces todo esto a la vez actualmente? Pues claro, lo de la docencia es un hobby. La gente no lo entenderá porque lo verá como un trabajo, ¿no? Pero es un hobby y es en parte también una manera de agradecer lo que la sociedad me ha dado. Es decir, al final yo me formo de una forma muy autodidacta y siempre he confiado en el aprendizaje social. ¿Qué quiero decir con el aprendizaje social? Muchas veces en los podcasts me preguntan, oye Emilio, recomiéndanos un libro. Y yo, voy a ser totalmente sincero, leo poco. Y no entiendo esos CEOs que dicen que leen 5 libros a la semana, ni nada de esto. Yo leo muy poco, lo reconozco. Leo poquísimo. No podría recomendar ni un par de libros en este podcast, pero sí que me siento muy agradecido porque durante este viaje ha habido personas que han tenido la generosidad de escucharme y de compartir sus vivencias y experiencias conmigo. Es, al final, aprendizaje social, ¿no? Y por eso yo a la gente muchas veces le recomiendo, oye, en vez de leerte un libro, mírate un podcast o intenta quedar con ese emprendedor que tanto te gusta o ese inversor tan reconocido para ver si te dedica media hora de tu tiempo y le disparas las preguntas de las que quieres conocer la respuesta, porque no existe conocimiento más enfocado, conocimiento más efectivo, que el conocimiento que se adquiere de una forma social. Porque tú ahí disparas la pregunta de forma directa y recibes una respuesta de forma directa. No hay teoría, es conocimiento inminentemente práctico y que sale de forma directa por el propio protagonista del conocimiento. Es decir, si yo quiero aprender a emprender, por ejemplo, pues más que leerme 5 o 6 libros, pues quedar con 30, 40 emprendedores para que me expliquen cómo lo han hecho, pues es un aprendizaje que me parece
muchísimo más útil. Lo que pasa a veces puede ser un poco difícil, ¿no? ¿O crees que son todos tan accesibles? Claro, es decir, todo va de forma escalonada, ¿no? Al principio, pues no vas a poder quedar seguramente con los CEOs más famosos de España porque seguramente no tengas acceso a ese ecosistema, ¿no? Al principio, cuando entras en el ecosistema del emprendimiento, pues te vas a relacionar especialmente con los que están a tu mismo nivel, ¿no? Tú estás en una fase de ideación, pues bueno, pues vas a una incubadora y seguramente conozcas mucha gente que está en esa misma fase, en la fase de ideación. Ahí ya vas a aprender muchísimo, ¿no? Porque ves cómo otros emprendedores identifican un problema, qué vueltas le dan a la hora de identificarlo, cómo resuelven si el problema es real, no es real, cómo están desarrollando el MVP, cuántos recursos les están destinando, cómo están haciendo el primer acercamiento a los inversores. Ya algo aprendes de esas vivencias de gente que está en tu mismo hábitat, por decirlo así. Pero ya dentro de ese hábitat, a veces pasa gente que está en el mismo ecosistema, pero en un hábitat un poquito más elevado, ¿no? Por decirlo así. Emprendedores pues más senior, que ya han levantado rondas de inversión, que llevan ya 1 o 2 años con el producto en el mercado. Entonces, a ellos es a quienes pues hay que también pedirles consejo y perder la vergüenza pues a acercarse, porque los emprendedores, al menos los que conozco yo, después es verdad que hay de todo en esta vida, ¿no? Pero habitualmente los que conozco yo pues tienen esa generosidad de dar, de dar simplemente porque te sientes en deuda por lo que hemos comentado antes, ¿no? Por todo lo que nos han dado de forma gratuita a otras personas a lo largo de nuestro viaje. Y nos gustaría saber más sobre Belka Motor, pero antes queríamos hacerte una pregunta quizá un poco abierta. Es, ¿hacia dónde crees que va tu vida? Pues yo lo que tengo identificado y lo que tengo que asumir es que soy emprendedor. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que voy a seguir emprendiendo. Es decir, aunque el emprendimiento no tenga una formación reglada y no se considere seguramente un cauce formal de vocación profesional, sí que tengo claro que quiero seguir siendo emprendedor. De la misma manera que un médico pues se ha formado y ha adquirido unos determinados conocimientos, experiencias para poder hacer diagnósticos y poder facilitar tratamientos a pacientes, pues yo quiero seguir diagnosticando problemáticas sociales y tratar de hacer tratamientos, en este caso mediante la creación de productos y servicios, para tratar de solucionarlos, ¿no? Y mi vida va hacia ahí, va hacia seguir haciendo esta profesión, seguir practicando esta profesión, que es la del emprendedor, que a mí me gusta y por eso también la parte educativa, ¿no? Y que creo que se tiene que promover y fomentar mucho más. Si ahora hacemos un poco vamos hacia atrás, ¿no? Sí que nos gustaría ya preguntarte un poco cómo empezó Belka Motor, que es un poco por lo que ahora todo el mundo entiendo que te conoce más que por ese sindicato de estudiantes. Pues Belka, o sea, la empresa se lanza en febrero de 2020, pero yo siempre considero que Belka empieza en 2015. En 2015 decido que voy a emprender. No tengo la idea, reconozco que no tengo los conocimientos ni las experiencias adecuadas, reconozco que no tengo el capital relacional, ni mucho menos el capital financiero para poder emprender. Pero el primer paso es reconocer que no estás preparado, ¿no? Y este es un reconocimiento que me hago a mí mismo en el año 2015. Por lo tanto, de 2015 a 2020, año en el que lanzo la marca, empieza un periodo de formación, de experimentación y, por qué no decirlo, también de mucho sacrificio. Empiezo a adquirir esos conocimientos que considero esenciales a la hora de emprender
empiezo a vivir experiencias de emprendimiento en ese plan de carrera profesional que yo me hago. Decido únicamente trabajar en startups, distintas tipologías de startups, además algunas en fase seed, otras en fase growth, otras en fase scale incluso, para conocer. Y durante ese tiempo también empezar a tener esas conversaciones con CEOs, con fundadores, con inversores que me puedan proveer pues, de conocimiento inminentemente práctico, ¿no? Para intentar conocer esas situaciones que a mí me van a venir en el futuro y saber cómo se pueden afrontar. Y por otro lado, prepararme en el sentido de que necesitaré el día que emprenda, dentro de 5 años, tener capital financiero. Por lo tanto, serán 5 años en los cuales tengo que controlar mucho el gasto, porque tampoco voy a trabajar en trabajos donde me paguen mucho, porque recordemos que decido trabajar en startups. Entonces, hay un sacrificio a la hora de gastarme dinero en disfrutes presentes muy grandes. Es decir, son 5 años donde no me voy de vacaciones, donde digo no a planes con mis amigos que se me van de ticket y donde no me voy ni siquiera a restaurantes que fuesen un poquito caros. Durante esos 5 años, para mí el éxito era ahorrar. Es decir, el éxito no estaba en irme a Punta Cana, no estaba en irme a restaurantes caros, ni en tener un coche de una marca guay. El éxito durante esos 5 años estaba en conseguir ahorrar dinero para cumplir mis objetivos futuros. Y ahora mismo, ¿cuál es el sistema de negocio detrás de Belka Motor? Pues nosotros fabricamos vehículos de 2 ruedas, 100% eléctricos, con batería extraíble que se carga en cualquier enchufe doméstico, y los distribuimos mediante 3 canales diferentes. Uno es pues, distribución propia en nuestra tienda online o en nuestra tienda física. Después trabajamos con concesionarios. Trabajamos ahora mismo, tenemos más de 70 puntos de venta activos en España y Portugal. Y después trabajamos directamente con empresas para flotas de reparto, flotas de logística. Vale. Permíteme una pregunta que últimamente estoy dando muchas vueltas a esto personalmente. Pero no sé si me podrías decir cuál es el porqué detrás de Belka. ¿Cuál es ese why? El porqué es mejorar la salud y la convivencia en las ciudades. Es decir, en Europa 800.000 personas mueren cada año de forma prematura a causa de la mala calidad del aire. 30.000 personas en España mueren de forma prematura a causa de la mala calidad del aire. En ciudades como Madrid, 14 personas al día fallecen cada día a causa de la mala calidad del aire, ¿no? Más de 100 enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud, están asociadas a la mala calidad del aire. A eso nos referimos cuando queremos mejorar la salud en las ciudades, porque es donde mayor incidencia tiene la contaminación. No perdemos de vista tampoco la perspectiva climática, aunque nosotros la tocamos más de lejos, es decir, nuestro foco está en la salud de las personas, que está asociado al óxido nitrógeno que expulsan los tubos de escape. Y después también tocamos, obviamente, pero esto ya es una misión más a largo plazo, todo lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente a una escala más macro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la acción climática. Pero nuestra visión va más en línea de proteger la salud de las personas en las ciudades que en línea de hacer una macro revolución climática, que lo consideramos importante, pero nuestro foco está en la salud de las personas. Vale. Y además de del modelo de negocio en sí, lo que vendéis, ese por qué se ve reflejado en vuestra cultura de empresa, en todo lo que hacéis, en cómo trabajáis. No sé si nos podías dar algún que otro ejemplo. Bueno, pues se ve totalmente reflejado. Hoy, por ejemplo,
han salido los datos de matriculaciones de ciclomotores y motos eléctricas del mes de marzo. Hemos sido la marca con más matriculaciones de ciclomotores eléctricos en España, superando a todas las marcas asiáticas. Y estoy fastidiado, porque aunque seamos los números 1 este mes, he visto que han decrecido un 50% las matriculaciones de vehículos eléctricos ligeros en España. Entonces, me fastidia porque estamos creciendo, pero el mercado va hacia abajo. Y eso hace que nuestra visión esté más lejos de cumplirse. Que nosotros mejoramos en términos económicos, en términos de volumen de negocio y de ventas unitarias, ganamos cuota de mercado y, sin embargo, pues tenemos una sensación de estar fastidiados porque preferimos que nuestros competidores también crezcan si conseguimos generar un hábitat sostenible más grande. Es decir, me fastidia que nuestros competidores este mes hayan disminuido su cuenta de resultados, pero al final es malo para todos. Y no me gusta ser cabeza de ratón. Es decir, prefiero ser cola de león que cabeza de ratón, no tengo ninguna duda. Y aquí cuando hablamos de Belka, que empieza en 2020, en este momento podemos considerar a Belka todavía en una fase de crecimiento muy grande, ¿o ya lo consideras también un proyecto estable? En 2020 éramos muy pequeñitos. Bueno, a ver, ya partamos de la base de que en 2020, según el pacto de cofundadores, ninguno de nosotros tenía sueldo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo hacemos bastante bien en el año 2020 porque asentamos las bases para tener un 2021 donde conseguimos ser el fabricante español de ciclomotores eléctricos con más matriculaciones. Conseguir esto en apenas 2 años es una locura, pero bueno, lo hicimos, la verdad, con fórmulas muy rudimentarias, es decir, también utilizando obviamente técnicas muy innovadoras, ¿no? Pero bueno, sin hacer grandes gastos y todavía asumiendo muchísimos sacrificios, porque una de las maneras que teníamos nosotros de financiar a la empresa era quitándonos el sueldo. Es decir, si nos quitamos 6 sueldos, cada uno pues, de 50.000 euros, por ejemplo, pues estás financiando a la empresa con 300.000 euros, ¿no? Pero eso supone hacer sacrificios, supone irse a vivir a casa de tus padres, supone lo que hablábamos antes, ¿no? Olvidarse de ir a restaurantes, olvidarte de las vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí en 2020, cuando empiezas a picar piedra, es decir, prácticamente a vender, que tienes un producto, ahora nos has dicho un poco dónde está Belka presente y cómo se vende, pero ¿por dónde empezáis? ¡Puf! Nosotros, claro, no teníamos absolutamente nada, no teníamos nada de dinero. El MVP lo hicimos con el dinero de los cofundadores, que eran mis antiguos empleados, por cierto, en mi anterior proyecto. Pasaron de ser mis empleados a mis cofundadores en Belka. Y lo que siempre digo, el MVP tiene que hacerse con el dinero de los fundadores, ¿no? Pedimos todos un crédito personal y fundamos la empresa para construir una primera serie de 15 vehículos que vamos a intentar vender y sacar unas primeras métricas de negocio para hacer la primera ampliación de capital. Claro, ¿cómo vendíamos? Bueno, pues vendíamos online, pero claro, y ahí conseguimos hacer unas primeras preventas que nos permitieron levantar una pequeña ronda de 120.000 euros en una fase super early adopter, porque todavía no habíamos vendido ni una sola moto o entregado ni una sola moto. Y después decidimos alquilar una plaza de garaje, porque la gente quería probar el vehículo. Claro, ¿quién se compra un vehículo sin probarlo? Entonces, alquilamos una plaza de garaje, plena pandemia, porque esto estamos hablando de junio 2020, es decir, plena pandemia, cuando la gente empezaba a salir de casa, horarios restringidos, etcétera, etcétera. Alquilamos una plaza de garaje
y ponemos ahí una mesa de escritorio que compramos por Wallapop y montamos una oficina en una plaza de garaje, ¿no? Y ahí teníamos 2 motos de demo, ¿no? Y la gente, pues, compraba la moto. Es decir, la gente iba a una plaza de garaje que era una oficina, que era lo más cutre que nos podemos imaginar, y aún así la gente probaba la moto y la gente pagaba pues 3.500 euros por la moto en esas condiciones. No podíamos dar más, ¿no? Y entonces ahí validamos que la gente, coño, que teníamos un producto que se podía comercializar bajo unas condiciones mínimas, ¿no? Y que si teníamos una tienda guay y reforzábamos la marca y mejorábamos el producto y conseguíamos más canales de distribución, pues podría venderse por toda España. Pero los comienzos fueron esos, alquiler de una plaza de garaje y montar ahí una oficinita durante 3 meses. Parece que, por lo que nos cuentas, no solo en Estados Unidos se crean startups desde plazas de garaje, ¿no? Sí, pues aquí en Belka, o sea, nace en una plaza de garaje. Los 3 primeros meses, eso era lo único que teníamos arrendado. Y luego es brutal que estemos hablando de 2020 y estemos aún en 2023 porque Belka no solo se ha un poco ido consolidando como marca, no solo ha conseguido ponerse primera en matriculaciones, sino que ya ha empezado a expandirse internacionalmente. En plan, ¿cómo lo habéis hecho? ¿En qué momento decís, mira, hay que salir de España y empezar ya a picar piedra también en otros lugares? Bueno, para nosotros ir a Portugal realmente era algo relativamente sencillo, porque al final a nivel operativo era prácticamente un poquito más complicado que abrir una comunidad autónoma, pero bueno, era algo fácilmente solventable, ¿no? Actualmente en Portugal tenemos 3 puntos de venta, en Leixões, Porto y el Algarve. Dentro de poco estaremos también en Lisboa. Ahora mismo estamos abriendo Italia y tenemos también, porque nuestras motos las tenemos homologadas para la Unión Europea, pero tenemos también 2 motos ahora mismo en el estado de Florida, en Estados Unidos, para tratar de homologar la moto para el mercado norteamericano. Entonces, bueno, siguientes pasos, Italia, Estados Unidos y después también seguramente intentemos expandirnos a Francia si conseguimos levantar pasta para ello. Hablemos, si te parece, un poco de tu papel dentro de la empresa. No sé si nos podrías contar cuáles son tus funciones como CEO actualmente. Bueno, la principal es la gobernanza en todos los ámbitos. Es verdad que dedico especial énfasis a las relaciones con los inversores. Al fin y al cabo, mi empresa ha pasado ya por 5 ampliaciones de capital en apenas 3 años. Pero además, los inversores son unos provocadores de situaciones de negocio interesantes. Es decir, los grandes negocios que han ocurrido en Belka se han producido en muchas ocasiones por la intermediación o la facilitación en la que se han involucrado algunos de nuestros inversores, ¿no? Entonces, el trato y el cuidado al inversor en un cap table donde además hay muchos inversores, hay más de 60, pues es una de las funciones clave. Después, el manejo de cuentas clave, esas cuentas que son de más de un importe elevado de cantidad, pues todo lo que es la función comercial la lidero yo, si bien es cierto que cada vez estoy intentando delegar la máxima etapa del funnel posible, ¿no? Pero tanto la apertura como las primeras reuniones suelen corresponderle al CEO. El CEO al final tiene que estar 100% vinculado a generación de ingresos, ¿no? A veces es generación de caja vía ampliación de capital, generación de ingresos vía ventas B2B a un Burger King o a un Estrella Galicia o a un Domino's Pizza, ¿no? El cliente que sea, ¿no? Después, estoy muy involucrado en la parte comunicativa y de PR de la empresa. No tengo a nadie en comunicación, no tengo a nadie en PR, lo gestiono yo directamente.
bueno, y después pues dirección de la compañía, estrategia, dirijo también la fase de desarrollo de productos, si bien es cierto que aquí tengo mucha ayuda. Pasa que es verdad que a veces hay, bueno, pues cuando marcas una línea estratégica donde vas a diseñar un nuevo producto totalmente único para el mercado europeo y tienes que meterte en todo lo que tiene que ver con operaciones de diseño industrial y levantar capital para poder sufragar el proyecto, pues ahí ya me estoy metiendo en producto de lleno. Entonces, porque una cosa al final lleva a la otra, ¿no? Entonces ahí ya me meto también en project management, de cómo se va a desarrollar todo ese proyecto desde el diseño de un prototipo a la elaboración del BOM, las primeras unidades ya industriales y que se van a comercializar, lanzamiento de producto. Después, al final son muchas cosas que intentas. Tienes muchísimo apoyo por detrás, por supuesto, pero al final estás involucrado o sea, lo que no hago son nóminas, por ejemplo, y ya no hago facturas y toda la parte jurídica, aunque yo llevo el ritmo de las negociaciones, obviamente, ¿no? Pero todo lo que es la adaptación de las negociaciones hacia el formato jurídico, pues ahí está mi despacho jurídico. Todo, es decir, todo lo que sea estrategia y ventas, estoy 100% involucrado, ¿no? Y comunicación, ¿no? Al final creo que es una parte que toca mucho con estrategia y con ventas, ¿no? Entonces, toda esa parte estoy involucrado al 100%. Después lo que es la parte más administrativa, burocrática, todo lo que no está directamente vinculado a negocio o generación de ingresos, intento delegarlo al 100%. Y por ejemplo, en la parte comunicativa, te podríamos preguntar por todos los perfiles que haces dentro de la empresa, pero por acotar un poco el tiro, en la parte comunicativa, ¿cómo decides dónde estar, dónde aparecer? Por ejemplo, ¿cómo nos diste el sí a aparecer en este podcast? Es lo que tiene no tener un equipo de comunicación, que puedo decidir dónde estar y dónde no estar, ¿no? Y si tuviese equipo, pues seguramente me filtrarían y me dirían dónde puedo estar y dónde no puedo estar. Pero en este caso lo filtro yo. Entonces, puedo decidirlo prácticamente de forma instantánea, ¿no? Ahora es muy probable que empecemos a trabajar con una agencia de PR y me decía, bueno, a ver, Emilio, ¿cuánto tiempo vais a tardar en aprobar una comunicación? ¿Tardaréis menos de 2 semanas? Le dije, ¿en aprobar una comunicación? Aprobar una comunicación, al menos a día de hoy, yo puedo tardar, no sé, entre media hora y 45 minutos. No sé, no le tengo que dar muchas vueltas, ¿no? Entonces, bueno, hasta el día de hoy yo soy bastante ágil y bueno, y también me cuesta mucho a veces, pues, distinguir, ¿no?, mi labor como CEO de Belka que como Emilio Frojan emprendedor. Entonces, todo lo que es divulgación y participación en foros o en podcast, por poner un ejemplo, es una fase, es que es algo tan divulgativo y donde no entro en un podcast para contar la película de Belka ni para vender motos, ¿no? Sino lo hago más por una vocación educativa y por tener ganas de compartir. Entonces, eso creo que es algo que es más Emilio Frojan el emprendedor agradecido que Emilio Frojan el CEO de Belka. Entonces, esas cosas pues, seguramente las continúe llevando yo. Vale, pues aquí en la parte del CEO de Belka, que también queremos saber mucho de Emilio Frojan, pero sí que nos gustaría también saber, ¿no?, ya que estamos aquí hablando de Belka, pues un poco qué nos espera a futuro de la empresa. En el RMC has dado algunas pinceladas que yo he visto por ahí, pero no sé si nos puedes contar un poco más de lo que estáis trabajando y lo que vendrá. Sí, es decir, trabajamos en 2 líneas totalmente claras, paralelas, pero que son 2 grandes proyectos. Por un lado, un proyecto que está muy vinculado a growth, a desarrollo de mercado,
que es la captación del 10% de la cuota de mercado en España y Portugal. Algo que ya tenemos en algunas ciudades, como Madrid, como Valencia, algo que hemos conseguido a nivel nacional en este mes de marzo, pero que no me pueden... son números engañosos los de este mes de marzo al final, ¿no? Pero bueno, ese es el objetivo a 2 años vista, captación del 10% de cuota de mercado dentro de un mercado que está muy estresado, dentro de un mercado que entran players de Asia pues de una forma muy agresiva, dentro de un mercado donde las marcas tradicionales están empezando ya a tomarse en serio la distribución también del segmento eléctrico de su marca. Entonces, esa captación del 10% de mercado es core, es vital. Y después trabajamos también en un nuevo diseño industrial hecho 100% en España, concretamente queremos que sea en Galicia, y queremos trasladar el 100% de las operaciones de producción a Galicia, ¿no? Queremos hacer una moto kilómetro cero, porque consideramos, kilómetro cero me refiero a nivel supply chain, cadena de valor. Obviamente, kilómetro cero absoluto va a ser imposible, ¿no? Pero sí que queremos tender a eso, ¿no? A que nuestra red de proveedores esté lo más cerca posible de nuestra fábrica, ¿no? Queremos hacer esto porque consideramos que esto es lo más sostenible que pueda hacer un fabricante, ¿no? Integrar toda la economía local, de forma transversal integrar la economía circular, trabajar con materiales rematerializados y hacer un producto pues, que aporte mucho valor social y económico a la región donde tengamos la sede. Y el otro día estaba viendo la página web y me hice un par de preguntas. La primera es que tiene que ver una Belka con desayunar churros. Y después que vi todo como si fuera como un e-commerce. O sea, era más un e-commerce que, como decías antes, que se puede comprar online. Pero me recordaba más a eso que a una marca clásica de motos o coches. Sí, porque es verdad que en muchas webs de fabricantes todavía ni siquiera puedes comprar la moto online. Es decir, te deliveran a un concesionario o puedes tener a lo mejor un formulario para hacer una prueba. Nosotros, siendo fabricante de vehículos, sí que tenemos una página web orientada a venta. Como si fuésemos una marca de zapatillas. Es decir, entonces está muy optimizada a venta porque al final tenemos un 12% de ventas que son online. Eso para un fabricante es un volumen es un volumen interesante. Entonces ahí, Emilio, ahora hablando un poco de ti, que antes has dado unas pinceladas, ¿no? Has dicho cómo te preparas para emprender, cómo tu carrera empieza 5 años antes de montar un negocio. ¿Tú qué es lo que consideras más duro de tener tu propio negocio realmente? Son muchas cosas. No quiero desincentivar a la gente a que emprenda, ¿no? Pero es decir, pero sí que hay que alinear expectativas y ser conscientes de que el entorno no es un entorno seguro, no es un entorno cierto, no es un entorno fácil de manejar, no es un entorno tranquilo. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, surgen cuestiones que son de difícil gobernanza. Una es manejar la coherencia entre las relaciones personales y profesionales. ¿A qué hago referencia con esto? Normalmente cuando emprendes, aunque los manuales te digan que no lo hagas con tu pareja, con tus amigos o con tus compañeros de clase, acabas haciéndolo con tu entorno más íntimo, ¿no? Entonces, al final acabas teniendo una empresa con tus amigos, con tus compañeros de clase o con tu pareja, ¿no? O con todos a la vez incluso, ¿no? Y después cuando la empresa pasa por diferentes etapas, tú como CEO vas a tener que tomar decisiones muy difíciles. Y una de las decisiones más difíciles que yo he tomado pues ha sido desde tener que
despedir a un amigo o incluso despedir a mi expareja, ¿no? Entonces son situaciones complicadas, pero que la empresa atraviesa por situaciones donde a veces tienes que tomar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, manejar esa coherencia entre las relaciones personales y profesionales, pues es siempre un punto pues muy importante, ¿no? Y definir muy bien las líneas de separación, ¿no? ¿Dónde está el entorno personal? ¿Dónde está el entorno profesional cuando estamos trabajando juntos? ¿Y tú consideras que realmente pues, esos momentos han sido tus peores épocas como emprendedor o señalarías otros si te preguntase por eso? No, yo sin ninguna duda señalo los despidos. Despedir a gente con quien llevas trabajando años, con quien tienes incluso lazos personales, por eso incluso yo reconozco que a mí me cuesta generar apego emocional dentro de la oficina, o a veces me cuesta mucho intimar porque soy consciente de que en última instancia me toca tomar decisiones difíciles, ¿no? Entonces a veces en las relaciones personales pongo un poquito el freno de mano porque tengo siempre ese miedo, ¿no? al qué podrá pasar y bueno, y no quiero no quiero verme nublado, no quiero que una relación personal pueda nublar una, decisión profesional, ¿no? En estos casos que nos comentabas, ¿las relaciones personales ya venían de antes de empezar a trabajar conjuntamente? Sí. Al final, cuando emprendes, aunque todos los manuales te digan que no lo hagas con tus amigos, lo cierto es que ¿quién va a estar un año sin cobrar apostando por ti? Si yo pongo un anuncio en LinkedIn, no creo que nadie esté dispuesto a estar un año sin cobrar por trabajar en mis sueños, en mis ambiciones, ¿no? Y habitualmente pues es ese entorno más cercano. ¿Quién confía en ti? Pues tu familia, tus amigos, tu pareja, ¿no? Esos son quienes están dispuestos a ponerse esa mochilita de sacrificios contigo y animarte a hacer ese camino tan fastidiado. No sé si te ha pasado por la cabeza, porque lo has tenido claro desde siempre, pero quizá en tanto por estos momentos difíciles como al principio que hay estar mucho tiempo sin cobrar y demás, no sé si te ha pasado, has pensado en abandonar en algún momento el proyecto. No, nunca he pensado seriamente en abandonar. He fantaseado con una salida aceptable de la empresa, ¿no? Pero en un entorno donde ganen mis inversores, ganen mis empleados, incluso gane yo, aunque siempre digo que si ganan mis inversores y ganan mis empleados, yo simplemente con todo lo que he aprendido en esta experiencia, pues me basta. Es verdad que tampoco en todo lo que es material no soy muy ambicioso, pero bueno, entregarles lo mejor de mí a mis inversores y a mis empleados y a mis proveedores y a mis clientes especialmente y, y, y ojalá con el tiempo pues a lo mejor la empresa se puede vender y bueno, y yo puedo salirme, pero no es algo en lo que es decir, no pienso en irme, precisamente cuando no pienso en irme es cuando las cosas van mal. Es decir, cuando las cosas van mal, ahí es cuando hay que dar la cara y ahí es cuando precisamente nunca pienso en irme. Pienso en irme en el futuro si las cosas van precisamente muy, muy bien. Y puedo dejar la empresa en otras manos y con la conciencia tranquila de haberle generado rentabilidad a mis inversores, una buena proposición de valor a mis clientes y una experiencia de crecimiento profesional a mis empleados. ¿Tienes una cifra en mente? No tengo ninguna cifra, ¿no? Pero cualquier cifra que me permitiese tener
la suficiente independencia económica como para poder estar 3 años simplemente pensando en mi next step, podría ser una cifra interesante. También ayudaría a tener un poco de financiación, ¿no? Para ese next También, step. efectivamente. Y que permita tener un poquito de financiación para ese next step. Eso sería Claro. muy importante también. ¿Emprender era como esperabas? Sí, 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 sí. Venía curtido, ¿no? Estuve en mis anteriores startups, en las que estuve pues trabajando, más o menos podía prever que emprender pues es esperar a que te venga un tsunami de problemas, ¿no? Y es verdad que a mí me vino un tsunami muy grande porque no contaba con el COVID, no contaba con un confinamiento durante 4 o 5 meses. Entonces, bueno, no contaba con tener 70 inversores en menos de 2 3 años. Bueno, una crisis geopolítica, crisis logística internacional, desabastecimiento de componentes clave en el sector automoción. Es cierto que creo que tampoco me han... No sé, no me quejo tampoco de lo que me ha tocado vivir a nivel circunstancias eh, a nivel entorno global, porque creo que esas las tenemos que manejar todos y por lo tanto no me genera ninguna desventaja competitiva. Pero sí que es verdad que eran muchos problemas para un pobre neoemprendedor que tampoco tenía muchas flechas con las que disparar, ¿no? Entonces sí, son muchos problemas, pero era lo que me esperaba. Quizás no me esperaba tantos, pero más o menos era lo que me esperaba. Y quizás cuando te fuiste enfrentando a esos problemas, tu forma de ver el mundo también podría haber ido cambiando, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo, ¿o no? Mi forma de ver el mundo, supongo que ha cambiado, pero tampoco tengo muy bien identificado en qué ha cambiado. Debería haberme escrito a lo mejor una carta hace 3 años a mi yo emprendedor con 3 años de experiencia, que se lo recomiendo hacer a cualquier emprendedor que vaya a empezar ahora, para que pueda comparar la perspectiva que tenía de la vida cuando empezó con la que tiene ahora. Yo no puedo hacer ese análisis comparativo porque no me hice una carta a mi yo presente, pero es algo que si volviese a empezar a emprender, sí que me la haría para tener identificada esa respuesta, es decir, qué ha cambiado a nivel perspectiva sobre la vida, sobre el mundo en los últimos 3 años. O sea, sé que ha cambiado mi perspectiva, pero tendría que sentarme, es una pregunta en la que tendría que sentarme y reflexionarla profundamente. Y me hubiese servido de ayuda saber qué es lo que opinaba antes de empezar a emprender. ¿Has tenido alguna vez problemas de estrés, ansiedad o relacionados? Sí, 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 sí. Se juntan. eh, y mira que yo nunca he padecido eso. Siempre he llevado una vida. Siempre he trabajado en startups que ya de por sí. Es decir, es una vida relativamente estresante. Ahora utilizo lo de relativamente estresante porque emprender es mucho más estresante, ¿no? Pero en una startup a mí me pedían crecimientos anuales del 300, 400%. Es decir, es estresante estar jugando con ese tipo de objetivos, ¿no? Pero cuando estás en una empresa bueno, que todavía está buscando la senda de la rentabilidad, que durante ciertas etapas depende de inversores, depende de proveedores, depende de abastecimiento de determinadas materias primas, depende del entorno logístico internacional, depende de códigos arancelarios, depende depende de homologaciones, de certificaciones, depende de crédito bancario.
decir, depende de tantas cosas que no todo sale a veces, no todo va rodado. Depende, por supuesto, de talento, ¿no? Depende de feedback de los clientes. Hay muchas cosas que es imposible tener siempre bajo control, ¿no? Puedes intentar controlarlas, pero controlarlas al 100% siempre va a ser muy complicado. Y siempre alguna de ellas, porque son muchas, siempre alguna de ellas se descontrola. A veces porque no la has hecho tú bien, a veces por una situación de circunstancia global o circunstancia sectorial o lo que sea, ¿no? Y ahí, pues bueno, hay que intentar mantener la calma, pero bueno, es verdad que si le fallas a un grupo de clientes, se cae después el resto de los el resto de los pilares que he comentado. Los inversores se enfadan, los empleados pueden cuestionarse. Es decir, todo al final es una cadena de bloques y yo sí que creo en que muchos de los pilares de nuestra empresa están totalmente interconectados, ¿no? Si el proveedor no funciona bien, el cliente está descontento al final. Es decir, que al final son muchas cosas que tienes que tener satisfactoriamente controladas porque que se caiga una puede ejercer un efecto bola de nieve y hacer que se cargue el negocio, ¿no? Entonces, claro, esa situación genera mucho estrés. Y luego, estar desconectado también te genera un poco de estrés, ¿o no? ¿A qué le llamamos estar desconectado? ¿A irse de vacaciones? Si es a Sí, por irse, ejemplo, intentar, si es a irse intentar desconectar del negocio. sí, no lo recomiendo, pero en mi caso lo máximo que desconecto es algunas veces un par de días. Es decir, no es imposible que yo me vaya una semana de vacaciones, pero intento desconectar pues una vez cada 3 meses o cada 4 meses, cogerme un viernes y un lunes y hacerme un fin de semana largo. Pero es verdad que cuando tu negocio no es dependiente, yo creo que tienes el síndrome de madre primeriza, ¿no? Claro, tu negocio no es, no, es decir, es dependiente prácticamente de forma biológica de sus cofundadores y entonces estás a la orden para todo. Que el negocio llora, tú quieres estar ahí consolándolo y dándole de comer y dándole cariño y abrazándole e intentar solucionar sus problemas, ¿no? Ojalá el día de mañana, pues, Belka sea una compañía que no requiera del trato constante o de la dependencia ni emocional ni profesional de sus cofundadores y de su CEO. Serían muy buenas noticias, ¿no? Cuando Belka alcance la adolescencia y ya pues puedan, pues vamos, que en este caso los padres puedan irse de casa y dejar al chaval solo 2 o 3 meses y que no pase nada, ¿no? Pues esto es lo que busco yo, ¿no? Pasar por esa, que termine ya la etapa de lactancia y que Belka pues se convierta en una empresa pues que dependa lo mínimo posible de sus cofundadores. Y es verdad que en todo este tiempo como emprendedor, lo decíamos en la descripción, ¿no? Vemos mucho el Forbes por todas partes. Un poco, ¿qué ha supuesto para ti todos estos premios y reconocimientos? ¿Cómo es ser un chico Forbes? Pues es algo normal, no me dan dinero ni... O sea, no te dan pasta, ni... Tampoco hay una estatuilla ni nada, ¿eh? Es decir, no es un reconocimiento que sale en el medio y bueno, y la verdad es que bueno, pues se agradece porque siempre todos los reconocimientos pues suman y al final es un reconocimiento que recojo yo, pero que sin ninguna duda es compartido por parte de mucha gente del equipo y de inversores y de gente que ha formado parte de Belka. Y bueno, y es algo que es verdad que nos da mucha visibilidad también y que seguramente pues bueno,
bueno, al final es reputación, ¿no? Y creo que es reputación buena conseguir este tipo de reconocimientos. Y una pregunta, haciendo un poco memoria de lo que nos has dicho antes, que empezaste sobre todo a financiaros con ahorros propios y créditos personales, no sé qué implicó para ti personalmente y para vosotros los cofundadores. Pues implicaron pues muchos sacrificios. Cofundadores míos tuvieron que dejar su piso e irse a vivir a casa de sus padres. Yo tuve que cambiarme de casa, no podía permitirme un piso para mí, por lo tanto me tuve que ir a un piso de estudiantes. La habitación más barata que pude conseguir y hacer trabajos de consultoría, proyectos que me podían gustar más o menos, que me permitiesen, pues, que me permitiesen sobrevivir, ¿no? Fueron, fueron tiempos, pues eso, de vacas flacas, de limitar mucho el gasto, especialmente el gasto en ocio. Y es que yo lo recuerdo, vamos, que no, ya digo, no estoy exagerando, nada de vacaciones que no fuese en casa de mi abuela o de mis amigos y absolutamente nada de restaurantes que el ticket se fuese un poquito. Es decir, no, y tienes que aprender a decir no. Es decir, yo lo recuerdo como una época en la que, oye, nos vamos a ir a Ibiza una semana, tal. Pues no, no voy, ¿no? Te apetece mucho, pero, y deseas ir con todas tus fuerzas, pero en tu cabeza solamente hay un objetivo y ese objetivo solamente se puede conseguir haciendo sacrificios. ¿Tu entorno lo entendió? Eh, yo creo que al principio no, porque claro, el entorno ve ese sufrimiento desmedido que a veces les parece una exageración, ¿no? Porque no pueden entender que no me quiera ir de vacaciones o no pueden entender que no vaya a un plan simplemente porque va a un restaurante un poquito caro, tal. Entonces, lo ven como una exageración, lo ven como, joder, tío, estás obsesionado, estás enfermo, ¿no? Eh, la verdad es que nunca me han tachado de cutre, por ejemplo, ¿no? Porque puedes tender a pensar, bueno, pues tu entorno pensará que eres un cutre por no querer ir a un restaurante o de planes con tus amigos a Ibiza o a donde sea, ¿no? Pero mi entorno nunca lo vio así, porque eran muy conscientes de lo que yo quería conseguir y ya les había comunicado que iba a pasar una etapa de mi vida en la que iba a hacer pues muchos sacrificios y después yo pues coño, pues planes que eran baratos, pues yo he organizado muchas fiestas en casa, pues eso, con litronas, con fuet, con patatas fritas, aceitunas, es decir, cosas que no me costasen muchísimo dinero, pero en las que pudiese yo también anfitrionar y vamos, y disfrutar de mis amigos y, por supuesto invitar yo, ¿no? Pero nunca, o sea, lo han visto como algo que para mí era obsesivo, que puede ser verdad, pero nunca no he perdido amigos por querer llevar un nivel de vida más bajo. Y luego, ¿cómo ha sido la financiación posterior? ¿Os ha costado? No sé si has sacado algún aprendizaje que podamos, o algún consejo que podamos dar a alguien que esté buscando financiación. Bueno, lo primero que el MVP, ese primer prototipo que tenemos que intentar desarrollar de forma satisfactoria, no tiene que ser un MVP perfecto, no tiene que ser un MVP para el mass market, simplemente tiene que ser un prototipo satisfactorio que cumpla de forma inminente necesidades de los early adopters, que son esos consumidores que son visionarios de tu producto y que por lo tanto van a entender perfectamente que la primera versión no va a ser perfecta. Todo eso lo tienen que desarrollar los fundadores. Es decir,
ningún business angel, ninguna empresa va a meter dinero en un PowerPoint con una idea. Es decir, el emprendedor, los cofundadores, tienen que demostrar capacidad de ejecución para poder empezar a pedir dinero, ¿no? Es decir, nadie confía en una idea, sino que la gente confía en las personas que tienen capacidad de ejecución para convertir una idea en una realidad. Y ese es uno de los mayores pues aprendizajes, ¿no? Y aquí antes hablabas un poco del panorama de emprendedores en España, que tampoco está hecho para esta gente, ¿no? Y, ¿tú crees que realmente es próspero para montar un negocio o sigues pensando que no? Hombre, facilidades como tal no hay. Eh, no sé cómo es el entorno concretamente en otros países, ¿no? Pero, pero no es un viaje sencillo, es decir, no voy a decir que la administración pública ayude al emprendedor, porque yo no he visto esa ayuda, excepto por la institución del ENISA, que es una institución que sí que creo que funciona bastante bien, pero no sé, reducir la barrera de entrada para negocios que tienen perspectiva de rápido crecimiento y de crecimiento sano, eh, yo creo que sería algo beneficioso, desde reducir a lo mejor las cuotas de la seguridad social o facilitar la contratación con algunas bonificaciones bueno, creo que hay cosas que se podrían hacer o incentivar la inversión con desgravaciones fiscales para los inversores, no solamente hasta los 3 años, sino hasta un poquito más de los 3 años de vida de la empresa, que ahora con la nueva ley de startups esto sí que se extiende a 5, pero hay una letra pequeña por la cual no se extiende a 5 realmente, porque mis inversores que quieran poner dinero ahora no van a poder beneficiarse de esas bonificaciones porque he alcanzado ya un capital social superior a X. Entonces, bueno, son cosas que lamentablemente a veces se hacen medidas que van en esa dirección, pero son puramente estéticas, porque lees la letra pequeña y ves que realmente no están solucionando el problema. De cara a la galería, suenan bien y quedan bien, pero después, cuando ves el pliego, lees la letra pequeña y ves que en gran porcentaje pues es humo, ¿no? Y, y bueno, y esa es la batalla. Es decir, como emprendedor me siento apoyado por la administración pública, rotundamente no. Hmm. ¿Actualmente tienen muchas metas o retos a nivel profesional? A nivel profesional, eh, sí. O sea, llegados a este punto, mm, ideas con las que fantaseo es sacar Belka al BM Growth, al mercado de valores, y, y ver Belkas en todas las ciudades de Europa cada vez que haga un viaje. Es decir, que yo me voy a Berlín un fin de semana, pues ver una Belka. Que me voy a Atenas, ver una Belka. Que me voy a Milán, pasear y ver al menos una Belka, ¿no? Es decir, ese es un sueño profesional que tengo. Es decir, que al final supondría que Belka haya llegado a todas las grandes ciudades europeas. Hmm. ¿Piensas alguna vez en la jubilación? Nunca. Nunca. A mí no me gustaría jubilarme. A ver, es lo que digo ahora también, ¿no? Hmm. También te digo, no me gustaría trabajar al ritmo que estamos trabajando ahora. Es decir, me gustaría seguir trabajando, pero a lo mejor desde una posición mucho más tranquila, con menos estrés y donde tengas donde tengas la conciencia es decir, donde
donde no estés constantemente solucionando problemas, sino que puedas enfocarte únicamente en aquello que te hace feliz, ¿no? Que no tengas que estar apagando incendios constantemente. Pero no me imagino jubilándome, pero me quiero imaginar pues trabajando con más paz. Y aquí antes has dicho que has estudiado ADE, has estudiado ciencias políticas y realmente, pues es lo que tú decías, ¿no? Has ido a esas carreras y has visto que no te servían para emprender, pero ¿realmente crees que habrías emprendido si no hubieses pasado por esa etapa de la enseñanza pública? ¿O crees que sí que encontraste utilidad ahí para luego lanzarte a este mundo? Yo creo que sí. Yo creo que lo que es la comunidad, lo que es el ecosistema universitario, sí que me abrió mucho la mente, pero precisamente por lo que sucedía fuera de las aulas de una clase. Es decir, lo que sucedía fuera de las aulas de una clase, cuando vives la universidad de una forma activa, de una forma participativa, de una forma abierta, puede ser algo, pueden suceder cosas mágicas. Y de hecho, el lema que tenía en mi sindicato de estudiantes era: no pienses en lo que la universidad puede hacer por ti, sino en lo que tú puedes hacer por la universidad, ¿no? Entonces, que no nos gusta cómo está confeccionada la universidad, oye, pues en vez de quejarnos, coger cacerolas y reventar un consejo de gobierno de la universidad o el claustro universitario, pues vámonos a poner de forma activa a proponer soluciones, a proponer programas, a proponer másters, a proponer, pues no sé, torneos de fútbol, lo que sea. Es decir, pero, pero, pero siendo universitario no tienes que pensar en ser simplemente un receptor de unos determinados conocimientos de alta calidad y esperar ahí sentado a que te lleguen, porque a lo mejor no te van a llegar nunca y te van a poner integrales y cosas peores, tienes que intentar tú de forma activa pues atraer esos contenidos y no solamente buscártelos para ti, sino buscar otras personas que compartan las mismas inquietudes que tú y montar pues plataformas dentro de la universidad para que ese conocimiento que no llega a la universidad pues también se pueda distribuir. Entonces, y la universidad, como tiene aulas, tiene infraestructura, bueno, pues es un buen espacio, por eso decía lo de que es un buen ecosistema eh, para, eh, para encontrar ese conocimiento, esas experiencias, esos profesionales que te puedan ayudar. Y luego, a día de hoy, yo no sé si hay tiempo para esto en tu vida, porque al final trabajar en startups, como decías tú, eres la mejor formación para tener tu startup, pero tú te sigues formando, dedicas también un espacio de tiempo para esto, o ahora mismo no hay cabida. Sí, aprendizaje social puro y duro. Es decir, yo escucho mucho y muchas veces lo que más agradezco es estar en una feria de startups eh, y arrimarme a un emprendedor que admire mucho o a un inversor que admire mucho y preguntar. Es decir, preguntar sobre inquietudes que tengo, dudas que tengo y saber por qué lo hizo, cómo lo hizo, con quién lo hizo, qué supuso hacerlo de esa forma, eh, por qué no lo volvería a hacer. Es decir, preguntas, ¿no? Y al final esa es mi manera de seguir formándome, ¿no? Ese aprendizaje social con, con gente con gente de mi entorno que admire y que deseo escuchar. ¿Tienes a alguien en mente cuando dices esto? Pues ahora mismo, ahora mismo tengo un emprendedor de referencia que puedo decir que soy su mayor fan, que es Josep Talavera, el CEO de Mundimoto. Pasaron de facturar en el año 2021 15 millones a facturar 70 en el año 2022 y profitable, con una cuota de mercado bestial, con unos planes de internacionalización bestiales. Trabajamos juntos, además, porque distribuye nuestras motos. Y ahora mismo es mi emprendedor número uno. Y has comentado antes el tema de mentorizar a otra gente y el porqué detrás. No sé cómo sigues este proceso actualmente. Pues lamentablemente cada vez tengo menos tiempo porque las clases pues al final me consumen, ¿no?
Entonces, al final todo esto lo vehiculizo mediante el Instituto Galego do Talento, que es una plataforma que fundé con un amigo hace ya 5 años, donde tratamos, bueno, donde es la mayor comunidad de gallegos profesionales del mundo. Y uno de los programas que tenemos pues es una incubadora que incluye pues mentorías a jóvenes o no jóvenes emprendedores, es decir, no hay ningún marco de edad estipulado, ¿no? Pero bueno, a emprendedores que están empezando, ¿no? Y esa faceta de mentoría la llevo desde ahí, pero después, de forma orgánica, pues muchas veces algún estudiante me escribe por LinkedIn y me pide consejo, me pide que quedemos a tomar un café, me quiere compartir el proyecto y entonces pues también le mentorizo, ¿no? Y aparte de estas preguntas, cuando pillas a algún CEO que admiras, no sé si tú tienes alguna figura de mentor. He tenido, sí. No hay ningún contrato ni nada cuando tú tienes un mentor, es decir, es algo que sale de forma orgánica, pero sí que tengo inversores con los que he pasado mucho tiempo y les he hecho muchas preguntas y me las han contestado. René de Jong, por ejemplo, es una de estas personas que escucho con mucha atención. Ignacio Rivera, el CEO de Estrella Galicia, es una persona que escucho con mucha atención. Josep Talavera, que lo he mencionado antes, le escucho con mucha atención. Antonio Espinosa de los Monteros, el CEO de Aguara y ahora de Liux, es una persona que escucho con muchísima atención. Pablo Santaufemia también lo podría meter como mentor, especialmente en mi fase de incubación. Es el CEO de Bridge for Billions, una de las personas que considero que más sabe de emprendimiento en Europa y posiblemente en el mundo. También le escucho con muchísima atención. Abel Navajas, el CEO de Juniverse, aplicación del sector fintech, tax free, del sector fintech, tax tech sería realmente, ¿no? Porque es de impuestos. Abel Navajas también le escucho con muchísima atención. Y bueno, y seguramente podría decir varios, ¿no? Varias personas con las que agradezco quedar para tomarme un café y que quedo varias veces al año y que me inspiran mucho. Carlos, creo que nos ha puesto deberes y unas cuantas propuestas de invitados, porque nos has dado unos cuantos nombres muy interesantes, la verdad. Y nos has dicho que sois varios socios en el proyecto, varios cofundadores. ¿Cómo os lleváis? Bien, es decir, cada uno tiene sus líneas. Tenemos una junta general de accionistas donde estamos representados todos. Se reúne 2-3 veces al año, una vez con carácter general, a veces con carácter pues un poquito más extraordinario para aprobar ampliaciones de capital, por ejemplo. Pues hay un consejo de administración donde somos 3 cofundadores y 2 inversores que representan al tablero inversor. Después hay un comité de dirección donde somos 3 personas, entre los cuales hay 2 cofundadores y un empleado. Y bueno, y está todo bien definido y está todo bastante bien marcado. Las relaciones pues son buenas. Yo he tenido que despedir amigos, pero sigo estando invitado a sus bodas. Entonces, entiendo que a nivel personal todo está bien. Y en el entorno profesional, pues si alguna vez las cosas se complican, pues se explica por qué no se continúa una relación laboral de una forma coherente y que tenga todo el sentido del mundo y bueno, y la gente pues a veces, habitualmente lo entiende. Si dedicas el tiempo correcto a la explicación y al por qué, habitualmente la gente lo entiende. ¿Siempre tuviste claro que querías hacer este proyecto con ellos? Yo soy de regla del 3, entonces contacté a 3 posibles cofundadores. Entonces, uno era mi equipo de confianza, que fueron los últimos que contacté. Otros eran 2 personas muy parecidas a mí, pero que hacían en Globo y Cabify lo mismo que hacía yo en Voy. Y otro era un CEO de una startup, ¿no?
era un perfil muy visionario y muy parecido a mí, por lo tanto entendía que nos podíamos chocar. Los otros eran unos perfiles muy parecidos a mí también. Entonces al final me quedé con un equipo de personas que ya conocía, que tenía estructuradas, que tenía identificado perfectamente cómo era trabajar con ellos y decidí decantarme por ese equipo cofundador. Y a la hora de tú ser el CEO, perdón, ¿lo tuvisteis claro desde el principio? Sí. Era algo que estaba claro porque en mi caso yo hice la labor de fundador promotor. El fundador promotor es el fundador que lleva la idea y que lleva ese primer MVP, ¿no? Y yo lo que hacía era buscar equipo cofundador y después pues había tareas pues que se repartieron entre los cofundadores, pero nunca es decir, la posición de CEO precisamente era la que no iba a variar. Y ahí antes también, cuando decías tú, ¿no?, que empezaste a estudiar ADE, dijiste, nadie te explica cómo hacer un pacto de socios. Siempre se habla de los socios, de los problemas con los socios. Más allá de despedir a alguien, ¿has tenido muchas malas experiencias con estos socios o las cosas han ido bastante bien? No, siempre es muy importante hacer un pacto de socios cofundadores porque las cosas a veces no van bien. Entonces, por ejemplo, hacer un plan de vesting de participaciones, es decir, que las participaciones se vayan consolidando con el paso del tiempo, según una determinada pues estancia con méritos dentro de la empresa. En mi caso hicimos un vesting a 24 meses, es decir, hasta que se cumplían 24 meses trabajando de forma efectiva dentro de la empresa no se consolidaban las participaciones que suscribieron el día que fuimos al notario a constituir la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que las participaciones no se, no se compran el día que constituyes la empresa, sino que se ganan con el, con el, con, con el propio desempeño durante los primeros 24 o 36 meses. Aquí, además de los socios, en la empresa también hay trabajadores, ¿no? Y nos gustaría un poco también saber eso, cómo es tu relación con los trabajadores, si realmente tienes mucho contacto con ellos o tienes la empresa estructurada de forma que no. Sí que tengo contacto, pero tengo la empresa cada vez más estructurada de forma en la que hay una persona que gestiona prácticamente toda la coordinación de reuniones internas. Es decir, eh, las ventas suceden habitualmente fuera de la oficina, por lo tanto, mi performance aumenta conforme menos tiempo paso dentro de la oficina, por decirlo así, ¿no? Entonces tiene que haber una persona que se haga cargo más de las operaciones de dentro y yo me encargo de buscar fuera pues oportunidades de valor, ¿no? Básicamente ingresos, ¿no? Por eso, pues mi COO, César, es quien tiene más tacto con el equipo, con los empleados. ¿Y cómo te organizas tu día a día? Pues de una forma normal, es decir, a ver, normal. Es que no hay 2 días, es que no hay 2 días iguales, ese es el problema. Por eso, por eso. Entonces, ¿cómo me organizo? Pues, bueno, tengo una oficina en San Fernando de Henares y otra en Chueca, en el centro de Madrid. Entonces, bueno, dependiendo de cómo esté la agenda de reuniones, pues bueno, a veces trabajo desde San Fernando de Henares, bueno, que prefiero no hacerlo por un tema de que eso significaría que voy a estar un día sin reuniones físicas, que son las que yo rápidamente asocio reuniones físicas con posible negocio, ¿no? Pero bueno, hay días que los paso en San Fernando de Henares, otros que los paso en Madrid ciudad, en Madrid centro, otros pues que los tengo que pasar en Galicia, a veces pues hay que ir a visitar
algún cliente o algún inversor pues a Valencia o a Barcelona o a cualquier otra ciudad de España. Entonces es verdad que no hay 2 días iguales, ¿no? La mecánica es hacer cosas dentro del ámbito de la generación de ingresos para la compañía. Mucha labor comunicativa, de PR, de representación, pues foros, eventos, congresos de tecnología, de movilidad, de transporte, de turismo, de sostenibilidad, de innovación, de startups, donde a veces participamos y voy en la función de portavoz de la empresa. Y bueno, pero claro, es que claro, cada día es muy, muy diferente. O sea, y muchas veces puedo pensar que voy a estar trabajando en San Fernando de Henares y terminar trabajando en la otra oficina de Madrid, dependiendo de cómo va avanzando el día. Te iba a preguntar que qué hacías en tu tiempo libre, pero no sé si tienes tiempo libre. A ver, ahora este año he empezado el gimnasio porque, claro, llevaba ya 3 años poniéndome la excusa de, claro, no voy al gimnasio porque no consigo el hábito, porque a veces tengo que viajar, porque a veces salgo de la oficina a las 9 de la noche, entonces pues no me da tiempo y no voy, ¿no? Y ahora, este año he conseguido ir al menos 3 días a la semana, que para mí es un logro, ¿no? Y ahora estoy obsesivo, es decir, cuando me voy de viaje, lo único que busco es que, pues aunque sea es decir, a veces intento que el hotel pues tenga gimnasio, por ejemplo, porque quiero conseguir esos 3 días a la semana, porque vi que físicamente tampoco estaba encontrando en forma, me cansaba rápido, pues empiezas con malos hábitos también, el estrés pues a veces hace que tengas recaídas de empezar a fumar de nuevo. Bueno, y entonces dije que quería pues unos hábitos lo más saludables posibles y ahora es innegociable. He conseguido ya esa dinámica donde el otro día volví de un viaje a Valencia, que fui en coche, llegué a las 9:30 a Madrid y me fui al gimnasio hasta que cerró, porque ya lo tengo en la cabeza. Es decir, después salí a un viaje a otro sitio y dije, pues tengo que ir hoy sí o sí, porque si no, no cumplo los 3 días mínimos que tengo que ir a la semana, ¿no? Entonces ya he conseguido metérmelo en la cabeza y mentalmente pues me ayuda mucho. Y además hacerlo sin música. He identificado que consigo pasar ese tiempo consciente conmigo mismo en el gimnasio sin música. Me ayuda muchísimo a conseguir reflexiones que cuando estoy con música no consigo, ¿no? Cuando estoy con música estoy como despistado, abstraído, no es tiempo consciente que paso conmigo mismo preguntándome cosas, ¿no? Lo único que quiero es como no pensar cuando me pongo música. Y cuando voy al gimnasio sin música, pues he caído en la cuenta de que razono, de que reflexiono de una forma más activa y más consciente, ¿no? Entonces eso es lo que hago, ¿no? Básicamente, pues gimnasio, pues sin música. ¿La familia siempre te ha apoyado en toda esta trayectoria, en toda tu trayectoria hasta ahora? A ver, sí, no les hacía gracia porque mi madre quería que fuese funcionario. Y familia de autónomos. Sí, claro, es decir, ya te dan pistas, ¿no? Y te dicen, hazte autónomo como nosotros, que ya verás qué tranquilidad y qué tal. No, nunca me dijeron, cariño, deberías hacerte autónomo, ¿sabes? Eso en la vida me lo dijeron, ¿no? Pero bueno, prepárate unas oposiciones y tal, eso me lo han dicho alguna vez, ¿no? De hecho, mi hermano quiere ser guardia civil y está mi madre contentísima, ¿no? Y bueno, al principio, pues, bueno, lo típico, pues hijo, vete con cuidado, pero piénsatelo bien. Pero ¿por qué dejas esa empresa sueca con lo bien que te tratan? Pero que no entiendo, vas a dejar una empresa que te cuida muchísimo para estar sin cobrar, cambiándote de casa, viviendo en condiciones. O sea, no lo entendían, pero
pero claro, lo puedo entender, ¿no? Es decir, al final mi bienestar bajaba, mi seguridad bajaba, mi confort bajaba. Es decir, puedo entender las preocupaciones de un padre o de una madre, ¿no? Con perspectiva, pues yo creo que ahora pues se alegran por mí, ¿no? Que el otro día a mi madre le gasté una broma y me hice pasar por un locutor de radio. Y le dije, hola María Remedios, ¿no? La madre del emprendedor Emilio Froján. Mi madre, sí, ¿con quién hablo? Ya, pues estamos aquí en el programa Vino Español de la cadena COPE, que estamos aquí con tu hijo, que por 30.000 euros tienes que responder esta pregunta, tal. Y la pregunta era, ¿qué es una startup, no? Y mi madre, la pobre, contestó, ay, jolín, cariño, te quiero mucho, pero no tengo todavía claro qué es eso de la startup. Sé que es algo que tienes tú, algo relacionado con las motos, pero no sé exactamente qué es una startup, ¿verdad? Y bueno, que al final, pues claro, es un mundo desconocido, ¿no? Para una persona de 65 años, que es todo este mundo de las startups, de los MVPs y todas estas cosas, ¿no? Entonces, mi madre vincula startup a Belka, pero por 1.000.000 de euros no podría definirlo con claridad, ¿no? Es curioso porque yo en mi perfil de Twitter tengo, mi familia no sabe explicar qué hago, debo de ser un poco común y mis padres no son tan viejos, pero al final es lo que tú dices, le cuesta, ¿no? ¿Qué hace tu hijo? Y, madre mía, es como una odisea. ¿Es algo típico en Galicia? ¿O? Yo creo que no. Yo creo que este es nacional, fenómeno nacional. Pero bueno, ya para ir acabando, la verdad es que creo que Emilio, que ha dado muchísimas claves de emprender, sobre todo de esa visión de montar un negocio real, de darle forma, de cómo aprovechar la universidad, pero sí que nos gustaría hacerte una pregunta final, ¿no? Si alguien viene o llega hacia ti y te dice, Emilio, es que quiero emprender, y tú te tienes que ceñir y decirle una cosa que sí haga y una cosa que no haga. La cosa que no haga es básicamente que quiera proteger su idea y no compartirla con nadie. Es decir, muchas personas cuando emprenden les preguntas, oye, ¿y de qué va tu proyecto? Y te dicen, no te lo voy a contar, porque si te lo cuento me lo vas a copiar y entonces pues ya no lo voy a poder lanzar yo. Tal. Es decir, este es un error muy habitual. Comparte tu idea con tu entorno más cercano. Quien va a validar de primeras tu proyecto va a ser siempre tu entorno más cercano, y tu entorno más cercano está para apoyarte, no para copiarte y quitarte las ilusiones de tu vida. Y si no, preocúpate, significa que tienes un entorno totalmente tóxico, ¿no? Entonces, si consideras que tienes un entorno pues sano, comparte tu idea con ellos, porque estarán ahí para apoyarte y no ni para martirizarte ni para copiarte, ¿no? Estarán para apoyarte. Entonces, ese sería el consejo de no lo hagas, ¿no? No protejas tu idea y no se la cuentes a nadie, ¿no? Y lo que sí que tienes que hacer, pues, es rodearte de gente que sí, precisamente de ese entorno, que sí que te va a apoyar cuando decidas dar el paso para emprender. Porque al final la vida son personas y cuando emprendas, pues vas a querer tener a personas que sí, personas que te apoyen, que te entiendan, que te compartan, que estén dispuestas a echarte un cable porque lo vas a necesitar. Entonces, rodearse de personas que puedan inspirarte y que puedan impulsarte como emprendedor. Muy buenos consejos, Emilio. Y ya la última pregunta de todas es, ¿cuánto ha facturado Belka el primer año? El primer año facturamos 350.000 euros. Pues es Bueno. una buena cifra para un primer año desde una plaza de garaje también. Ahí Sí, hay un sí. poco de esa fase, ¿no? No sé lo que conseguiría Jeff Bezos en su primer año. No, la verdad es que estamos contentos. Sí. Fue un primer año bueno, sí.
Y ya, bueno, para ir terminando también, además de Embelka, que luego dejaremos el link también en la descripción de la entrevista y eso, si la gente quiere encontrar a Emilio Frojan, además de en los bares, ¿dónde puede buscar? En el gimnasio. En el gimnasio, en el GoFit de Alcalá, a partir de las 9 de la noche. Y si no, pues por LinkedIn, en Emilio Frojan. Perfecto, Emilio. Pues ha sido una entrevista muy, muy buena. Hemos aprendido muchísimo porque la verdad no habíamos hablado con un perfil como el tuyo, con inversores y un tipo de empresa como la tuya, así que hemos aprendido muchísimo. Y espero que los oyentes también, la verdad. Y recordad que puedes encontrar toda la información y todas las notas que hemos comentado en nuestra página web, podcastnegrodelemprendedor.com. Y si quieres contactar con nosotros, nos podéis escribir directamente a contacto@podcastnegrodelemprendedor.com o incluso dejar un comentario donde lo estéis escuchando o viendo. Ya sabéis que estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcast, donde queráis, donde nos podéis dejar algún comentario, dejar alguna estrellita, 5 mejor si puede ser, o alguna reseña. Y además, bueno, recordamos a Raiola, nuestro patrocinador, que la verdad es que estamos muy agradecidos por su apoyo. Y nada, para ir finalizando eso, Emilio, de verdad que muchísimas gracias. Creo que A vosotros. aquí hay muchísimo valor en esta entrevista y espero que el feedback sea así. Pues muchísimas gracias a vosotros y me lo he pasado genial y me alegro mucho de que haya gente haciendo cosas como las que hacéis vosotros. Muchas gracias, Emilio. Que vaya todo muy bien. Mucha suerte. Gracias. Hasta luego.